Ya estamos aquí. Yo pensaba que iba a salir algo espectacular, pero no. Pone en directo y ya estamos. En directo, y ya está. Más simple y más llano, ¿no? Completamente llano. Qué Sí, bueno. sí, sí. Bueno, pues aquí estamos para hacer este directo. No tenemos muy claro si va a quedar grabado, porque es el primero que hacemos aquí en YouTube, y no veo la opción de poder grabar. Y bueno, pues si no podemos grabar, lo compartiremos con las personas que estén por aquí En directo. en directo, que de momento no veo a nadie. Em, pero bueno, vamos a tirar y hablar y las personas que vayan llegando, ¿no? Pues que vayan pasando. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Em, si quieres te presento yo un poco, si te parece, Ok. brevemente, ¿no? Bueno, Fernando es un practicante de un curso de milagros y además lo imparte en Amposta y en Sant Jaume, ¿no es? ¿Sant Jaume? Pues ya me entiendo. Sí. Y bueno, lo que yo puedo decir es que he asistido a alguno de sus talleres y que son una maravilla. Son una maravilla y lo que allí se siente y se experimenta merece ir a probarlo. Así que os animo a todos y cualquier cosa más que tú quieras aportar, pues adelante. Pues nada, Javi, yo de entrada agradecerte esa disponibilidad y esa, esa oportunidad, ¿no? De descubrirnos juntos, ¿no? Y de aceptar ese reto que hemos aceptado juntos también, ¿no? De- de ponernos en directo, en vivo y en directo, ¿no? Y, y- y nada, y eso. Sabes que a mí me gustan las palabras. Este vídeo, esta live, ha salido un poco con, con ese gusto, ¿no? Con ese degustarse de las palabras, ¿no? Y cómo se contagian los demás, ¿no? Ya sabes que es algo que en mí pues sale, ¿no? Hay gente que me dice que es muy retorcido, que es muy elaborado, que yo qué sé, pero en mí sale algo que a través de las palabras, de ese gesto de mirar las palabras, de limpiar las sílabas, ¿no? O jugar con las sílabas, ¿no? Y si las lavas, pues cogen nuevos significados que te ayudan a ver diferente, a sentir diferente, ¿no? Y en ese juego, pues al final te viste contagiado tú, como mucha gente que tengo a mi alrededor, ¿no? Totalmente, sí, sí. Y, y fue bonito porque justamente me viniste con una palabra que no había mirado. Es una palabra que no había mirado y tiene mucho sentido porque es como el eje, ¿no? De, de la paz, ¿no? El eje de la paz, el eje del descanso, el eje de, de verte, de encontrar esa felicidad en ti mismo, ¿no? Hallarte en esa paz y en esa felicidad, ¿no? Y te lo dije que había escrito un poco sobre ello, ¿no? Pero que no quería compartir. Sentía que nos debíamos a un live, a algo, ¿no? A un vídeo, ¿no? A atreverme yo también, ¿no? Haciendo honor a tu causa, ¿no? A tu proyecto, atrévete a mirarte. Y es lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Atreverme a mirarme, a compartirme a través tuyo también y a ver cómo esa extensión, ¿no? De amor a través de las palabras coge forma, ¿no? Porque eso es un milagro para mí, ¿no? Y por eso agradezco y honro este momento y esta situación que se está viviendo ahora, ¿no? O Sí, sea que la palabra era corregir exacto. y no, Sí, era ya eso, sabes ¿no? que me encanta, ¿no? Esa manera tuya de cómo mirar las palabras, ¿no? Es como hacer una disección, ¿no? Y la primera vez que lo vi, dije, wow, ¿no? Y además como que los idiomas están incluidos, ¿no? No hay separación y da igual que sea catalán, castellano, inglés, ¿no? Y mirar un poco más allá y ver el significado. Y me vino un día, es la palabra esta, ¿no? De corregir, ¿no? Y cuando te lo comenté fue bastante impactante y bueno, hoy estamos aquí y vamos a ofrecer esa mirada, ¿no? Que es un poco la intención, es como
ampliar la mirada que normalmente tenemos, ¿no? O sea, normalmente tenemos una mirada bastante vinculada, ¿no? O sea, bastante rígida, y la idea hoy es ampliarla, ver un poco más allá y también ampliar la posibilidad de cómo nos relacionamos, ¿no? Porque esa palabra realmente lo que indica es cómo nos relacionamos. Y es un poco lo que vamos a mirar hoy aquí. Os damos la bienvenida a todas las personas que nos estáis viendo. Gracias por estar aquí y compartir. Os mandamos un saludo y bueno, vamos hacia allá. Y Si vamos a quieres hacer. empezar tú, Fernando, pues adelante. Vale, ok. Para mí lo que me viene mucho del corregir, ¿no? Es algo que todos los que estamos mirando, ¿no? Mirándonos de frente, ¿no? Lo que veo muy acentuado, ¿no? Por decirlo así, es ese instinto de corrección desde lo falso, ¿no? Desde intentar cambiar las cosas que nos pasan, el sentir que sentimos, intentar cambiar la forma en que los demás nos tratan. Y es como esa reversión, ¿no? Es como esa reversión a volcarte hacia afuera para que cambie el mundo, cambien los demás, cambien las cosas, pero que en mí mismo no cambie nada, ¿no? Y esa corrección en mi forma de ver, ¿no? En mi experiencia, ¿no? Ha causado muchos estragos. Puede ser honesto, ¿no? Porque cuando intentas que lo de afuera cambie, porque tú sientes una emoción que al parecer no puedes contener o no sabes cómo lidiar con ella, y entonces ahí entra esa intelectualización que muchas veces a través también de la espiritualidad se volca hacia afuera, ¿no? Es como encuentras excusa para que cambien los demás, que cambien las cosas y tú quedarte, entre comillas, un poquito intacto, ¿no? Y esa corrección, lo que siento yo es que duele mucho. O sea, lo que me he dado cuenta que cuando me he atrevido a mirarme y a sentirme, me duele. Y no diga que no me vea a veces haciendo, que eso para mí es esa honestidad, ¿no? Se me pasan pensamientos, ¿no? De que esta situación no tendría que ser así, esta persona no tendría que hablarme así, esto tendría que estar sucediendo de otra manera, ¿no? Pero fíjate que qué bueno que cuando me doy cuenta y me abro a esa sensibilidad, a ese sentir, me doy cuenta que no tiene sentido seguir apoyando esto. No tiene sentido seguir intentando corregir al otro como si hubiera un otro, ¿no? Que en apariencia lo hay. Pero fíjate que en ese mismo gesto de intentar corregir al otro, intentas corregir al otro que crees ser tú. Y eso para mí no te salva, no te saca de la balanza. O sea, ahí estás contrapesando, compensando y yo en ese corregir no encuentro paz. Ese para mí es la entrada, ¿no? Y a partir de ahí, cuando me trajiste la palabra a mí, lo que cambió es la textura. Yo ya había vivido la experiencia, el sentir, pero la palabra corregir para mí no me representaba en esa experiencia. Y al tú hacerme esa devolución de esa palabra con ese jugo del corazón ahí impregnado, lo que me dio es la oportunidad de poder ensalzar esa palabra que en el mundo rechina tanto, que, que nos rechina tanto, eh, poder hacerla mía y sentir que no estaba separada de esa palabra, que esa palabra tenía un significado ahí impregnado y que si tú te atreves a mirarlo, vas a encontrar correlación con esto. Y para mí lo bonito, ¿no? Es como regirte por el corazón. Eso para mí fue un bálsamo, ¿no? Porque es como estamos tan acostumbrados a negar al corazón o a ser inconscientes de ese corazón, ¿no? De esa razón en común, porque fíjate que es un corazón, es razón en común, Qué bueno. que ahí está el corregir. Cuando yo me doy cuenta que el otro me trae cosas para que yo pueda verme, para que yo pueda corregir, es lo que hablábamos anterior al live, ¿no? Cuando te das cuenta que el espejo que tienes enfrente te viene a mostrarte aquello que tú tienes que cambiar. ¿Y nosotros qué hacemos? Intentamos al espejo tocarlo, intentar cambiarlo y muchas veces sucede con ese espejo que o lo ensuciamos
o lo rayamos o incluso lo rompemos, porque a veces las relaciones, al intentar corregir al otro, acaba rompiéndose un vínculo, ¿no? O acaba mostrándose el vínculo que había detrás, ¿no? Que había una relación con lo personal solo. No habías entrado en contacto con el espíritu, ¿no? Con lo profundo, ¿no? Y eso para mí es ese punto, ¿no? Abriste esa textura de regirse por el corazón. Esa es el verdadero corregir, ¿no? Esa corrección de percepción que siempre está como posibilidad en uno mismo. Siempre, siempre, sin duda. Sí, y hablando de ese corregir primero, ¿no? Sin separación, em, es bastante, es bastante obvio, pero a la vez se nos olvida mucho, ¿no? O sea, no bastante, no, mucho, ¿no? Que realmente si nos fijamos, estamos todo el rato corrigiendo, ¿no? Diciéndole a una persona, no, no hagas esto así, hazlo así, como tú decías, ¿no? Como, no me digas esto, no. Pero en cambio, o sea, estamos todo el rato corrigiendo, pero en cambio nos molesta muchísimo que nos corrijan, ¿no? O sea, no queremos por nada del mundo que nos corrijan. Y esa mirada también ayuda mucho, ¿no? Como a bajar un poco tu ego, ¿no? Tu necesidad de control, ¿no? Esa frustración, esa rabia. Ayuda mucho a darte cuenta de eso, ¿no? De que el espejo todo el rato te lo devuelve, ¿no? O sea, lo que tú no quieres, normalmente es lo que haces. Y es eso, ¿no? Es como, estoy todo el rato corrigiendo, pero luego no quiero que me corrijan. Y, y ese corregir, ¿no? Que es ese regirme por el corazón, es una mirada que es como que te para, ¿no? O sea, te para la corrección, ¿no? O sea, te para la corrección externa y te hace como, vale, vale, espera un momento, ¿no? Y mirar hacia adentro, ¿no? Y decir, ¿desde dónde estoy actuando yo ahora? ¿No? Y ahí sí, ahí algo se para y puedes ver de otra manera, ¿no? Y darte cuenta de que ese aleccionar que tú estás intentando dar fuera, ¿no? Que te sale como ese ego, ¿no? Ese querer tener razón, ¿no? Es como que se cae, ¿no? Porque te das cuenta desde dónde estás actuando, que no te beneficia en absoluto, ¿no? Y el ruido que crea, ¿no? Y la desarmonía que crea. eh, por eso es muy importante ir dándose cuenta, ¿no? Ir dándose cuenta, ir dándose cuenta. Y como tú dices, yo no estoy libre de ello, ¿sabes? Es como, de hecho, estamos haciendo este directo porque no estamos libres de ello. Para darnos más cuenta todavía, ¿no? De que en nuestro día a día, ¿no? Esa parte nos la juega, ¿no? Por lo menos hablo de mí, ¿no? O sea, esa parte me la juega y me la como cada dos por tres, ¿no? Es como que te engaña, ¿no? Y ese poder parar y poder darte cuenta, ¿no? De desde dónde estoy actuando, ¿no? Desde ese corregir o desde ese corregir, ¿no? O sea, de regirme Claro, desde otro lugar. claro. Me venía una cosa y siento que tiene sentido, ¿no? En el intento de corregir ahí afuera, ¿no? Hay una sensación de insuficiencia, ¿no? Revoloteando por dentro de uno mismo, ¿no? Es como si faltara algo, ¿no? Faltara algo verdaderamente importante, ¿no? Porque parece que necesitas corregir ahí afuera porque hay una insuficiencia ahí, ¿no? Muchas veces ese corregir viene desde una perfección falsa, o sea, del intento de perfeccionar algo o de hallar algo que crees que no tienes o que crees que no eres, ¿no? Porque tiene que ver, ¿no? El tener con el ser, ¿no? O sea, en el mundo queremos tener una perfección, queremos tener las cosas así o asá, porque si no las tenemos así o asá, parece que la paz no la hallamos realmente, ¿no? Pero cuando muchas veces intentas corregir de esta manera para que las cosas cambien o que vayan a tu manera, ¿no? O como tú crees que tienen que ir, te das cuenta que tampoco te da paz. O sea, es curioso, ¿no? Y esa sensación de insuficiencia sigue ahí, ¿no? Sigue latiendo, ¿no? Ahí, sigue como pulsando ahí, ¿no? Y Mm. es curioso ese punto, ¿no?
Sí, me llega como que, como una, o sea, como una necesidad de valoración, ¿no? Como que se abre una necesidad de que el otro te valore, ¿no? Y ponemos el valor muchas veces en que nos hagan caso, ¿no? En que hagan las cosas como nosotros queremos, ¿no? En que nace ahí ese como que me tengan en cuenta, ¿no? Y al final, esa falta que yo estoy sintiendo dentro es la que hace que me relacione con la persona de una manera que choca, ¿no? O sea, que nos lleva al final al conflicto, ¿no? Al final por un no estar conectado, ¿no? O sea, conectado con uno mismo y es que es tan fácil la desconexión, o sea, es tan fácil que se produzca, ¿no? Que el caer en ello, ¿no? Que tienes que ir poniendo conciencia y poniendo conciencia. Además es curioso porque tampoco podemos dejar de estar, a la misma vez que es fácil desconectarnos, por la otra parte, ¿no? Por la contraparte, no podemos dejar de estar conectados, ¿no? Y ese intento de corregir también muestra esa necesidad, ¿no? De validación, lo que tú decías, ¿no? De valía, ¿no? De hacer cosas en el mundo o hacerlas de tal manera, que alguien las haga de tal manera para que se sientan se sienta feliz, ¿no? Y terminas siendo esclavo del mundo, ¿no? Y aquí acabamos terminando siendo esclavo del mundo, de los demás y de la imagen que resguardamos de nosotros mismos, ¿no? Como decíamos al principio, casi sin tocar, ¿no? Es curioso, pero fíjate que, como hablábamos, ¿no? Antes de comenzar, ¿no? En directo, ¿no? Que fíjate que a veces no es cuestión de repudiar esa imagen que tenemos, ¿no? De nosotros mismos, sino enfrentarla, ¿no? Es decir, mirarla de frente, ¿no? Cuando vemos al que intentas corregir, que te das cuenta que eres tú, ¿no? Que intentas corregirte, ¿no? Porque parece que no eres digno de la paz, del amor, ¿no? Y te ves de enfrente de ti, como nos estábamos viendo en la cámara, ¿no? Estábamos viéndonos enfrente de ahí, esa imagen de nosotros mismos, ¿no? Y con toda esa parándula de pensamientos, ¿no? Que envuelven, ¿no? Esa imagen que tenemos, ¿no? Que hemos hecho de ello una identidad también, ¿no? Y que muchas veces sufrimiento nos acarrea, ¿no? Cuando nos identificamos con ello, ¿no? Y a veces es simplemente esa versión de mirarte de frente, sin miedo, o con miedo, da igual. O sea, mirarte de frente, atreverte, ¿no? A mirarte profundamente, que te das cuenta que es lo que deshace ese miedo mismo, ¿no? Es curioso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y hablábamos en el ya lo diré, en la portada del live, del enfoque y la percepción, ¿no? Y qué importante es, ¿no? El enfoque en cuanto a dónde estoy enfocado yo, ¿no? Si estoy enfocado en lo de afuera o en lo de adentro. Esto es una cosa que se dice mucho, pero es que es muy verdad. O sea, ¿en qué estoy enfocado yo? Estoy enfocado, por ejemplo, en que mi pareja haga esto o no haga esto otro. Estoy enfocado en que, yo qué sé, me lo invento, ¿eh? Mi jefe pues me vaya a decir algo o no me lo vaya a decir, ¿no? En que me trate de una manera o de otra. O estoy enfocado en lo que se me activa, ¿no? Estoy enfocado en lo que se me activa, en, ostras, desde dónde viene, eh, qué me ha hecho conectar con eso, ¿no? Es el enfoque, es que diría que es media vida, ¿no? O sea, hacia dónde estás enfocado es media vida, porque vives desde ahí, ¿no? Eh, y el estar enfocado hacia afuera, bueno, realmente no es malo, porque al final a donde te va a llevar, sí o sí, es o a sufrir o a volver, ¿no? Entonces, el sufrimiento es lo que te devuelve adentro, ¿no? Es lo que te hace, es como la frustración tras la frustración, tras la frustración, al final te devuelve el enfoque hacia adentro, ¿no? Decir, hostia, tiene que haber algo más, ¿no? Porque no puede ser que todo el rato solo exista esto, ¿no? Y te devuelve, llega un momento que te cansas tanto, ¿no? Que te devuelve esa mirada hacia adentro, ¿no? A volver de nuevo a ese core regir, ¿no? A regirte por el corazón y mirarte.
¿no? Cambiar el enfoque, empezar a cambiar el enfoque, empezar a darte cuenta de que quizá no es tanto el otro, ¿no? A lo mejor es que hay algo aquí dentro que no estoy viendo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Además es así. Fíjate que cuando, cuando hablamos de dolor, ¿no? Muchas veces es esa emoción que se despierta, ¿no? Esa sensación de que algo se tiene que corregir, hace que emane ese dolor interno, ¿no? Esa herida, ¿no? Que muchas veces anda tapada, ¿no? Anda oculta, ¿no? No anda a ojos vistas, o sea, anda oculta en la mente, ¿no? Y en la proyección. Y cuando, fíjate que la palabra dolor, ¿no? Ese dolor que se nos hace insoportable, que no queremos ni verlo, ¿no? Que nos incomoda, ¿no? Y que es muy fácil proyectarlo, o sea, porque no es una cosa que hagamos personalmente, o sea, es cuando la mente eh, algo le parece insoportable y cree que no lo va a poder soportar, lo proyecta automáticamente. Por eso lo vemos en el otro e intentamos corregirlo ahí, en el espejo, ¿no? Sin darnos cuenta que es aquí. Pero fíjate que el dolor, ¿no? Me duele el oro, me duele el oro que he puesto ahí, pero fíjate que hay una frase del mundo, ¿no? Que es buenísima. No es oro todo lo que reluce, ¿no? Es así. O sea, me duele la interpretación que tengo de lo que está pasando, no lo que está pasando en sí, ¿no? Y ahí está el miedo más intrínseco, ¿no? Para mí, de la mente humana, que es reconocer que estaba equivocado, de los motivos del por qué estaba sufriendo, ¿no? Eso para mí es la cúspide, ¿no? Es el punto de inflexión. Justamente hoy en la lección de repaso que tenía es, permíteseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto. Y es curioso porque el problema dice, el problema el único es el resentimiento, es esa acumulación de dolor por una interpretación que tú estás teniendo de la cosa, que al igual está normalizada en el mundo, que al igual está socializada, que al igual está mundalizada, porque es así, pero que fíjate que después te decía, pero cuidado, al igual que el problema que tú crees es el resentimiento, la solución es el milagro. O sea, y esa solución es esa reinterpretación de lo que crees que está pasando, ¿no? De lo que crees que está sucediendo, de lo que tú hablabas del enfoque, ¿no? En cuando ese deseo, o sea, cuando tú sabes que estás sufriendo y reconoces con humildad que estás sufriendo porque te estás equivocando de con quién estás mirando, de con qué estás mirando esta situación, esta relación, este momento, esta persona o esta cosa, ¿no? Da igual. Ahí te das cuenta de que existe otra manera, ¿no? Y el curso también converge, ¿no? En una frase que a mí me la recuerdo muchas veces, ¿no? Que dice que el dolor puede ser muy grande, pero no es infinito, no es eterno, gracias a Dios. Es así, es así. Pero ha llegado un punto que Dios puso un freno, puso un corte a ese dolor y dijo hasta aquí. O sea, y de aquí no va a pasar, o sea, no vamos a estar eternamente en dolor. Y se puede comprobar, o sea, realmente físicamente podemos tener puntos de dolor, momentos de dolor, pero no siempre, o sea, sube, baja, a veces parece que no tengas, como está constantemente. Y, y para mí el dolor no está ya en lo que sucede en el cuerpo, ¿no? Porque lo experimenta muchas veces que a través del cuerpo se puede sufrir dolencias, pero es más el dolor de quedarte sin la imagen de lo que crees ser, sin lo que tú te cuentas de que son las cosas, que no el dolor físico corporal, ¿no? Pues muchas veces es más el dolor de no saber quién eres, de quedarte por un instante sin un juicio en el que castigarte o sin un pensamiento en el que identificarte, que sabes que te está haciendo daño y sin este pensamiento que soy yo y sin este juicio que soy yo. Y ahí sale toda esa indignidad, toda esa insuficiencia que está tapada, ¿no? Por capas de pensamiento y cercada, ¿no? En puertas de este almacén llamado mente que parece que tenemos cerradas a cal y canto, ¿no? Y, y es eso, ¿no? Ese corregir se trata de eso, ¿no? Es como un gesto de perdón, ¿no? De verdadero perdón, en donde se nos da la posibilidad de entrada de podernos alegrar, entre comillas, de habernos equivocado, de estar interpretando con un intérprete o un asesor
que no es auténtico, que no es fidedigno, ¿no? Que es ese ego, ¿no? Esa vocecita en la cabeza de la cual todos mm, parece que no estamos exentos, ¿no? Y que está vociferando, ¿no? Y nosotros ahí rindiendo culto, ¿no? Totalmente. Sí, quería compartir algunas cosas que me han venido mientras ibas hablando. Y es, por ejemplo, lo directo que es el espejo, ¿no? A veces no nos damos cuenta y a mí me viene muy bien como el hablar de ello, ¿no? Porque para cada vez pillarme antes, ¿no? Porque a veces el espejo es tan directo que alguien te está corrigiendo y tú le dices, pero no me corrijas, ¿no? ¿Y Tal qué estás cual. haciendo, no? O sea, ¿y qué estás haciendo, no? Sino corregirle, ¿no? O a veces alguien Correcto. te está juzgando, ¿no? Y es como, pero ¿cómo te atreves, no? No me juzgues, ¿no? Y eres no sé qué, ¿no? Y claro, vuelvo a juzgarle, ¿no? O sea, no quiero que me juzgue, pero yo le estoy juzgando, ¿no? O sea, el espejo es tan directo a veces que no deja margen. Y es tan directo Buenísimo. que, claro, y es tan directo que no lo ves, ¿no? O sea, no lo ves, pero y es rapidísimo, ¿no? Y caes, ¿no? O sea, y caes una y otra vez. Y también es verdad que si cada vez pues tienes esas ganas de verlo, ¿no? Y vas mirando, pues cada vez eres un poco más consciente de ello para que no se te lleve, ¿no? Porque si no te arrastra y además que es que crees tener razón. Tú crees tener razón, ¿no? Y el culpable siempre es el otro. Entonces, bueno, pues se trata de cada vez poner un poquito más de conciencia, ¿no? Para que se te lleve cada vez un poquito menos. Esto por un lado. Después me venía también como el darnos cuenta del tema de cuánto está en nuestra mente el tema de debería, no debería, ¿no? Porque eso es pura corrección, ¿no? Esto debería ser así, esto no debería ser así, no debería decir esto, ella debería hacer esto de esta manera, ¿no? O sea, eso es tan continuo en la mente y para nosotros es algo natural, o sea, es algo como normal, ¿no? Que es así y que seguimos con toda fiabilidad, ¿no? Es como, claro, cuando empiezas a darte cuenta de cómo eso te afecta, pues empiezas cada vez, por lo menos cada vez, a soltarlo un poquito más, porque es que te lleva o bien a sentir mucha rabia, o bien a sentir mucha frustración, o bien a pegarte contra una pared, o bien al conflicto, ¿no? O sea, no te suele solucionar nada, ¿no? Y es un poco como lo contrario a la humildad, ¿no? Es como, esto debería ser así, esto no debería ser así. Es como, sí, es como creer que yo sé más que la vida. ¿No? Es ese punto que por eso nos crea conflicto, ¿no? O sea, porque estamos como en conflicto con la vida, ¿no? Con lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, también es una cosa importante a tener en cuenta. Me ha hecho gracia cuando decías que no hay margen, ¿no? No hay margen. Va a impactar porque no hay margen, no hay separación. O sea, no la hay, no la hay. Nos contamos que sí, pero no la hay. Incluso con la interpretación falsa y la emoción que despierta, no hay separación. Eso para mí es el orden perfecto. Fíjate qué bueno. O sea, el corregir para mí es regirte por el corazón, es ir al centro de la emoción, no a lo que me cuento en las periferias de la emoción, con la interpretación incluso espiritual. No, esto es así, por esto, por lo otro, no sé qué, no sé de qué es esto. Y siente, ábrete y siente profundamente a que te se muestre esa otra manera. Hay como un deseo, ya, incluso dentro de ese desorden o de ese caos o de ese intento de corregir, hay como un deseo profundo de paz. Lo que pasa es que está equivocado. Cuando intentas corregir ahí afuera, estás depositando tu valor, tu valía, tu esperanza, y te vuelves víctima y verdugo tú mismo. O sea, tú mismo te conviertes en verdugo de ti mismo sin darte Sí, cuenta, sí, sí, sí. porque no hay conciencia. Fíjate, situación. La palabra en sí es buenísima. Esta mañana la he visto, ¿no? Fíjate, situación. La acción de sí al tú. Situación es relación. O sea, tú estás relacionándote constantemente contigo mismo, pero te cuentas que no. Tú te cuentas que te relaciones con otro o con otros. O sea, y claro, cuando te relacionas con el ego, desde el ego,
desde lo que crees ser, los otros te sientan como patadas y cuando te intentan corregir, tú te cabreas y te ofendes y te sientes ofendido y atacas, ¿no? Esto nos ha pasado a todos, ¿no? Pero en el instante que tú te das cuenta, fíjate lo del ataque, por ejemplo, ¿no? Cuando te intentan corregir y tú no quieres corregir, no quieres mirar adentro, no quieres sentir, otra cosa es que te vayan corrigiendo todo el rato, que está claro que nadie, a ver, nadie tiene por qué quedarse ahí, ¿no? Pero cuando hay una corrección, tú intentas corregir a todos, a mí me ha pasado muchas veces, pero no quieres corregirte tú, ¿vale? Es esa falsa humildad, ¿no? Y esa arrogancia, ¿no? Que la vida se encarga de darle la vuelta y ponértela de frente. Entonces, es buenísimo cuando te das cuenta de eso. Es o corriges tú, o sea, o te abres a regirte por el corazón, abrir esa emoción, a dejar de afincarte en esas explicaciones, incluso espirituales, de qué es esto y permitirme sentir, o aquello se seguirá reproduciendo. Como si fuera, como si fueran gremlins, ¿no? Es como me venía la imagen de los gremlins, ¿no? Cuando la emoción ahí estaba y tocaban agua, tocaban esa emoción y la interpretación no era cuestionada, no era profundizada, los gremlins se seguían reproduciendo, ¿no? Eso es lo que intentamos corrigiendo ahí afuera. O sea, salen más gremlins y más gremlins, porque no has llegado dentro, no has tocado el fondo, ¿no? De la cuestión, la causa, ¿no? Y es curioso eso, ¿no? A mí, por ejemplo, mm, lo de, lo de humildad, ¿no? Para mí, darme cuenta de que estoy equivocado porque estoy sufriendo, simplemente por ese gesto, sin necesidad de saber nada más. O sea, lo que estoy aprendiendo y de una forma bastante fidedigna, a través del contraste, cierto es, ¿eh? Porque la emoción, cuando te engañas con el pensamiento, cuando te engaña te dejas de engañar por un asesor falso llamado ego, esa vocecita, ¿no? Tú te das cuenta de que te sientes mal, y te sientes mal es simplemente estás sintiendo culpa o la creencia en la culpa. Pero cuando tú te abres a otra manera de ver, te abres a otro asesor, ¿no? Que el curso le llama Espíritu Santo, ¿no? Es como si fuera tu maestro interno, ¿no? Esa parte de ti que recuerda la verdad de ti, te das cuenta que lo que sientes ahí cambia totalmente. El Espíritu Santo, por decirlo así, o ese maestro le lleva el sello de la gratitud, incluso en medio de una corrección. O sea, te permite ser corregido y regirte por el corazón y el corazón te da ese sello que es la gratitud. Gracias por entregarme esto. Porque los pensamientos vienen. ¿Cómo voy a dejarme yo corregir? Es que tengo razón. No, no. Y yo siempre digo una cosa que para mí es muy justo, ¿no? Justo en el sentido divino, ¿no? Que es, claro que tienes razón. Tienes toda la razón del mundo. Al igual que la tiene él, intentando esquivar ese dolor y juzgándote a ti o insultándote a ti o lo que sea. Pero hay una razón que está más allá del mundo, que es la razón del cielo. Déjate en paz. O sea, hay una oportunidad de dejarte en paz ahora. Esta es la razón del cielo. Hay otra manera de verte disponible a tu total disposición ahora. ¿Qué quieres hacer con esto? El curso en esto es muy claro. En la página 500 te dice que eres responsable de todo lo que sientes, no de todo lo que sucede. O sea, cómo sucede la cosa. No, eso es, la previsión sucede como sucede, pero tú eres responsable de qué sientes con lo que está sucediendo ahí enfrente. Y eso tiene que ver con el asesor que tú quieras mirar esa película que hay enfrente de ti. Y eso para mí es la bendita corrección. Esa es la bendita corrección. Es saber que a veces me digo que quiero estar en paz, pero no lo quiero. Y si soy honesto con esto, si soy honesto con esto, me doy cuenta de que si deseas estar en paz, lo estás. Si no deseas estar en paz, pues realmente no vas a estarlo. Y es así, es tan directo, es tan espontáneo, no hay disección con esto. Y muchas veces nos contamos la milonga de que queremos estar en paz y el primer obstáculo de la paz es el deseo de querer deshacerte de ella. ¿Con qué? Con justificaciones, con prejuicios, con historias, muchas veces espirituales, con cualquier excusa que hayas en el momento para no dejarte en paz. Por intentar seguir teniendo la razón de que es el otro o que es esta situación o que es esto que está pasando. Esa victimización, ¿no? que nos habita
porque le cedimos poder, le concedemos el poder. Sí, yo quería también lanzar una mirada sobre el tema de los pensamientos, ¿no? Que ya sabes que, bueno, que es una cosa que miro bastante. Y enlazándolo con el tema de la corrección, ¿no? Porque no somos conscientes, la mayoría de veces, de cómo nos afectan, ¿no? Nuestros pensamientos. Y, por ejemplo, ¿no? Si hay una persona que hace algo, ¿no? De una cierta manera que tú crees que no está bien, ¿no? Enseguida, ¿vale? O sea, enseguida aparece en la mente, por ejemplo, ¿no? Pues ella no debería hacer eso. Y en mi experiencia, de lo que yo he podido darme cuenta es que cuando tú sigues ese pensamiento, ¿no? De ella no debería hacer eso, eso es lo que hace que yo me tensione. Eso es lo que hace que yo me ponga como una moto, ¿no? Eso es lo que hace que yo entre en distorsión, ¿no? Es que mi paz se vea amenazada, ¿no? Bueno, de hecho, que desaparezca, ¿no? En cambio, cuando se empieza a abrir la capacidad de no elegir, ¿no? O sea, de ver el pensamiento que aparece, de que ella no debería hacer eso, esa corrección, ¿no? Y puedes verte sin el pensamiento, hostia, que te das cuenta de que lo que hace la persona no te afecta. No se lleva tu paz. Más allá de que lo que haga esté bien, esté mal, pero te das cuenta de que no se lleva tu paz, ¿no? O sea, que no es la acción, o sea, no es la acción de la persona, es tu pensamiento sobre ello, ¿no? Y empezar a ser cada vez más consciente de eso es la otra media vida de la que te hablaba antes. Así que... Totalmente. Totalmente. Yo me vi justamente con eso, ¿no? Con pensamientos de paz alternos, ¿no? O sea, que estaban alternando paz ahí afuera, ¿no? Estaba como alternando, buscando paz ahí afuera, ¿no? Y un día fue buenísimo, ¿no? Porque era de una forma también espiritual, ¿no? Era, me contaba cuentos, ¿no? Como todos, ¿no? En cierta manera, cuando entras a mirar ese camino, ¿no? Y entras a indagar, el primero que hace el camino es el ego por ti, porque es esa identificación que entra ahí fuerte ahí, ¿no? Y un día fue curioso porque me venía eso, ¿no? Estaba como desvirtuando la paz a través de prestársela a otros y yo sentirme víctima con esto, ¿no? Y encima le ponía el- como el contorno espiritual, ¿no? Ahí, contándome. Y fue buenísimo, porque en ese momento, cuando me paré a sentir, cerré los ojos, estaba en un momento bastante intenso, ¿no? Y pregunté, tiene que haber otra manera, no puede ser esto. Y fue buenísimo, porque la misma palabra fue como si la diera paz y se volcó completamente del revés. Y me salió za. Y algo me decía, busca qué significa zap. Y cuando busqué qué significaba zap, zap en inglés significa borrado. O sea, borra todas las ideas de paz que tú tengas en tu mente, porque esas no te van a traer paz. Esas ideas pueden ser invitaciones, si vienen desde el lugar correcto, es decir, desde el espíritu, pero si no las aplicas, se van a quedar en ideas y tú tienes que estar aplicable, tiene que ser constatable esto. Si una idea es un medio, un pensamiento, pero tú estás más allá de ese pensamiento, pero puedes usarlo para acercarte a ese espacio que tú eres, ¿no? Y puedes darte cuenta que cuando haces un borrado de todo lo que crees que te dejará en paz, o todo lo que crees que te hará feliz, o todo lo que crees que te permitirá descansar, te das cuenta que podrás hacer aquellas cosas que sientes que te dan paz, pero no las limitarás ahí. Podrás abrir campos de tu vida que al parecer no te dan paz, permitiéndote darte cuenta de esto. O sea, ese gesto mental, ese pequeño clic mental, te ayuda a darte cuenta de que la paz no está separada de ti. Te diría más, el curso dice que tú eres hijo de la paz. O sea, lo que pasa es que te has afincado tanto en la creencia en la culpa y has hecho de ella una identidad tal que parece que seas hijo del conflicto. Y esa es la cosa normalizada en este mundo, ¿no? Que casi todos hemos dado por hecho. Cuando Dios esto no lo ha dado por hecho. Dios ha dado por hecho que la voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad. Para ti es que eres su hijo, que eres su extensión, que eres su expansión en este mundo. Entonces, qué buenísimo, ¿no? Se nos ha dado una mente y que si no la entrenamos a ver
qué coach, ¿no? O qué asesor queremos que nos ayude a entrenar, pues andaremos confundidos y sufrientes por este mundo. Y es eso. O sea, el ego, desde luego, lo que me doy cada día más cuenta que si no lo cuestiono de frente, parece que lleve las volandas de mi vida. O sea, parece que lleve, pero que no me conduce a buen puerto. Es un sinsentido detrás de otro que intento tapar, intentando corregir a otros, intentando corregir maneras, intentando corregirme a mí, ¿vale? Como quien creo ser, que simplemente es permítete ver quién crees ser y más allá de esa personalidad hay una voluntad. Y esa voluntad está trazando lo que tú quieres ver en verdad y no te permites por esos juicios que mantienes sobre ti a través de los hermanos. El curso de milagros, fíjate que es una cosa muy curiosa, cómo pone mucho énfasis, ¿no? En las relaciones con tus hermanos. O sea, cómo a través del espejo te das cuenta de aquello que escondes de ti, por miedo a, por culpa, por mil cosas, ¿no? Y fíjate que, tal como te decía antes, ¿no? Al comenzar también, el espejo, si lo giras al revés, completamente es jope, es, o sea, es lo que me cuento y es lo que es detrás de lo que me cuento. Pero fíjate en catalán es espill y al revés es pilles. En el espill te pilles, en el espejo te pillas, ¿no? Es buenísimo, es buenísimo. Es la oportunidad perfecta de que te des cuenta de aquello que tú te escondes de ti, de aquello que tú crees no merecer de ti. Porque muchas veces el espejo a veces nos muestra aquello, o sea, aquella dignidad, aquella expansión. Y a veces me ha parecido el espejo desde la versión de lo que creo que yo no soy capaz de alcanzar o creo que yo no soy, con personas con conciencia, ¿no? Con personas que, hostia, y tú te pones esa minusvalía, ¿no? O sientes esa minusvalía, es decir, comparándote, ¿no? Y entonces te das cuenta de que usamos el espejo hasta para eso, hasta para fustigarnos, ¿no? Hasta para castigarnos, para seguir separándonos, por debajo o por arriba, ¿no? Y, y Sí, eso sí. requiere de corrección. El curso le llama expiación o perdón o el plan de salvación de Dios, dile como quieras, ¿no? Pero requiere de esto, de corrección. Y esa corrección está dada para ser recibida, está dada. Sí, el juego ese de ponerte por encima y por debajo es continuo. Cuando lo observas, todo el rato está ese juego, ¿no? Todo el rato o me posiciono como la víctima o como el verdugo, ¿no? O me siento atacado o ataco, ¿no? Y además es que en una milésima de segundo estás en los dos lados. Es como enseguida te sientes atacado y atacas, ¿no? Es muy rápido de nuevo, ¿no? Y sí, es una cosa también interesante a darse cuenta, darse cuenta para... Porque claro, eso es lo que nos separa. O sea, lo que nos separa es el ponernos por encima o por debajo, ¿no? El dejar de estar iguales. Y ese es un juego muy cruel del ego, ¿no? Que, bueno, que nos engaña y nos lleva a él. Y quería tener otra mirada también sobre el corregir, ¿no? Y corregir, que es que, bueno, solemos recibir, y además no siempre, pero bueno, solemos recibir bastante bien los halagos, ¿no? Lo que nos gusta, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa cuando te juzgan? ¿Qué pasa cuando no te hablan bien? ¿Qué pasa cuando lo que la persona, lo que te trae no te gusta, ¿no? Ahí está una de las claves de desde dónde estoy en el corregir o estoy en el corregir, ¿no? En el sentido de no quiero esto, ¿no? Y lo corrijo por lo tanto, ¿no? Lo rechazo. O de verdad estoy en el amor y me puedo abrir a eso, ¿no? Me puedo regir por el corazón, ¿no? Y acoger, pues, lo que aparezca, ¿no? Ya sea el juicio, ya sea, pues, una mala palabra, ya sea... No me refiero a como tú decías antes, ¿no? A quedar en un sitio donde, pues,
todo el rato, ¿no? Hay malas palabras, no me refiero a eso, pero sí ver si puedo acoger eso, ¿no? O estoy todo el rato corrigiéndolo y diciendo no lo quiero, 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 ¿no? O puedo elegirme desde el corazón y ser yo más espacioso y acoger eso que llega, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que cuando hablabas del ataque, ¿no? Que nos sentimos atacados, es curioso porque en el curso, ¿no? Eh, a mí me dio un vuelco en ese sentido. Ves la perspectiva del ataque como refiriéndose que parece que en el mundo el ataque da poder. O sea, tú atacas y parece que te va, o sea, que te da poder. Lo asociamos con poder, ¿no? Y ese poder es falso, porque en el ataque hay separación y en la separación no hay poder, hay negación de ese poder. Y claro, desde ahí, cuando vemos ataque, nosotros nos defendemos. Es como un ataque-defensa. Entramos en la ofensa, nos sentimos de que nos ataquen, ¿no? Llegamos al punto viciado de eso, ¿no? Pero fíjate que a mí me encantó cuando en el curso y en mi práctica, ¿no? Me llevó a darme cuenta que cuando alguien te está atacando, está peticionando ayuda. Fíjate que el curso en eso es una lección bastante avanzada, pero que eh, por momentos he podido vivir, ¿no? Por instantes he podido tocar, ¿no? Y es cuando yo me preguntaba muchas veces, ¿no? A alguien que me venía, que no me conocía o que me encontraba de frente por la calle o que me gritaba o que no sé qué, y decía, ¿qué he hecho yo para merecerme esto, ¿no? Pero acto seguido de esto, con ese deseo de corregir dentro de mí, porque quien me estaba sintiendo mal era yo, o sea, aquel me estaba insultando, pero yo estaba cogiendo su insulto como un insulto y no como una oportunidad. Y entonces qué buenísimo, porque cuando me permitía enfrentar esto, es decir, él me está insultando, pero yo podría seguir mi paso y y decirle gracias. Y no me lo creo, o no me lo cojo. No lo hago Gracias, lo mío. dejo para mí. No lo hago mío, ¿no? Y qué curioso que después de pasar este punto de desmerecimiento, de qué he hecho yo para merecerme esto, se abría una nueva mirada que te decía, atento, ¿no? Ataque, ¿qué le ata? ¿Y qué te ata a ti a él? Al tener ese impulso de reaccionar a este ataque o este aparente ataque. Y ahí me di cuenta que, al igual que era una petición de ayuda que me hacía a través del otro, yo me la hacía a mí. Esa petición de ayuda me la hago yo a través del otro para poder encontrar ese espacio de perdón auténtico, genuino, real, que me permite descansar, me permite dejarme en paz, me permite apoderarme de esa paz que yo había vertido en el mundo, vertido en los demás y vertido en una imagen que sostenía de mí. Entonces, fíjate, ese sostén para mí sí que tiene sentido. Para mí esa apertura, esa disposición a corregir, a regirme por el corazón en mí, y yo me he visto a veces en ese punto de corrección al otro, pero no era el otro, era una corrección a mí. Y eso no ha sentado mal. O sea, cuando yo me pongo yo, que quien me estoy corrigiendo soy yo, eso no sienta mal al otro. Sí que hay contextos, porque también me he visto caer en contextos donde tú intentas corregir a alguien que no quiere ser corregido, que no, entonces esa corrección va para ti. O sea, pero a veces cuando la soltamos para afuera nos damos de cruz de nosotros mismos, porque sin darte cuenta, sí, la corrección, la intención era buena, pero detrás se escondía el ego intentando ya corregir al otro por doctrina, por convencer, y no tiene sentido. Pero a veces ha pasado el caso de que esa corrección, cuando ha sido aplicada hacia mí, su extensión de esa corrección ha tocado al otro y al entorno. Y eso es bello verlo así. Y entonces me he dado cuenta que yo no estaba atado a nada. O sea, porque en el momento en que dejo de atarme a mis propios pensamientos y me doy cuenta de que no les doy valor, no les doy potestad, en ese mismo instante dejo de ser esclavo de mis propios pensamientos. Y en ese mismo instante hallo la paz, hallo la corrección. Y ahí eso se expande, se extiende de manera natural, sin necesidad de darlo. Hay veces que no, pero hay veces, o sea, siempre es así, pero hay veces que uno, por lo que sea, se aferra a sus cosas o hay miedo y no se permite parar. Pero la oportunidad está ahí, está a nuestra disposición. Y para mí tiene mucho sentido ahora
ver ese ataque como asociado al miedo. O sea, cuando alguien te ataca es porque siente miedo. Y si tú haces tuyo el ataque, es porque tú también sientes miedo. Como el Claro, comportamiento. El comportamiento igual en catalán se llama comportament, comporto la mente, cómo llevo mi mente. En el momento en que yo o sea, veo un comportamiento que evidentemente está claro que cuando alguien te grita o te insulta o te quiere pegar o quiere mil cosas, es un comportamiento que claro, evidentemente hay necesidad de ayuda ahí, pero no quiere decir que te tengas que quedar ahí. Pero qué bueno que en el momento en que tú reaccionas a ese comportamiento, te das cuenta de cómo lleva la mente de la persona y cómo la llevas tú. Porque a veces intentamos luchar, mira cómo se comporta, mira que son mal, mira que hacen las cosas mal, no sé qué, y entonces estás juzgando tú al otro. Y tú te estás metiendo en el mismo comportamiento, como yo mi mente, de conflictiva y de irrisoria también, y de irritativa, ¿no? Y es eso, es ese puntito, ¿no? Que se nos da la oportunidad a cada instante de poder dar un vuelco a la situación. sí. Lo veo como una cadena, ¿no? O sea, cuando alguien te ataca, entre comillas, ¿no? Y tú atacas, es como si tú te encadenaras. O sea, como si tú Mm. decidieras, inconscientemente la mayoría de veces, ¿no? Una cadena que te lanza el otro, tú unirte a ella, ¿no? Y ahí, pues, evidentemente estás perdido, ¿no? Estás condenado en el momento, ¿no? A no ser que decidas tú no coger esa cadena que te lanzan, ¿no? O esa cuerda, ¿no? Y Mm. cuando hablamos del ataque. Y entonces ahí puedes continuar libre, ¿no? Y de alguna manera liberas al otro también. Porque sí, realmente uno se da cuenta que realmente no puede haber un conflicto si no hay dos que se encadenan, ¿no? O sea, bueno, puede haber un conflicto interno que después se puede deshacer, pero si tú te encadenas, ¿no? O sea, si ya hay dos personas, el conflicto entonces coge fuerza, ¿no? Pero a la que uno lo suelta, el conflicto es que se cae, ¿no? Entonces también darse cuenta también es algo, darse cuenta de eso también es algo muy importante. Es curioso porque cuando has hablado de condenado, no me venía, ¿no? Cuando los dos andan condenados, ¿no? Uno de los dos tendrá que aplicar el condrenado. Tiene que haber un drenado, una limpieza ahí. O sea, y el curso en los 50 principios de los milagros, ¿no? Habrá que, cuando dos hermanos están en conflicto, ¿no? En el uso de la razón, reiterada ahí, ¿no? Yo tengo la razón, tú tienes la razón. Uno de los dos tiene que tener un punto de cordura, un punto de conocimiento de causa, ¿no? De decir, ostras, voy a soltar de aquí o me estoy dando cuenta de que esto es lo que estoy haciendo y esa razón no me da la felicidad. Esa razón del mundo, esa razón de yo me afinco a mí aquí en mi razón, no quiero ver la de mi hermano, no me da paz. Y en ese punto de conciencia, en ese punto de darte cuenta, no es que sueltes, sino que acabas soltando. Me venía la típica imagen de cuando éramos jovencitos, no sé si te acuerdas, que habían dos y dos en una cuerda, ¿no? Tirando dos de una cuerda, dos de la otra o más, ¿no? Y una raya en el medio, ¿no? Esa raya era el punto, no cruces de aquí y el otro es no cruces de aquí. Y cada uno tirando para su parte, ¿no? Esa es la imagen que resume para mí todo conflicto del mundo, ¿no? En las relaciones, eh, primero internamente, ¿no? Porque fíjate que muchas veces estamos en conflicto, no nos damos cuenta. Estamos en guerra con nosotros mismos y no nos damos cuenta. No tenemos auditorías. Es como hay una empresa dentro de nosotros, que es la salvación, y nosotros la buscamos ahí afuera, ¿no? Dame paz, dame alegría, dame felicidad, ¿no? Y algo dentro de ti te está diciendo, párate, haz una auditoría conmigo mismo, hazte una auditoría, mira tus pensamientos, mira qué crees, mira qué opinas de ti, porque si no haces eso, no podrás ser libre. Andarás encadenado por el mundo y prisionero de los demás y de la idea que tienes de ti. Y eso es buenísimo, ¿no? Porque ahí dejas de estar condenado y entras en el condrenado. Hay un drenado, hay una limpieza en los conductos de tu mente y los milagros pueden suceder. Es cuando te das cuenta de eso y coges esa apertura, esa disposición de tu parte, ¿no? Y te unes al espíritu, ahí
dejas de estar condenado. Es ese punto, es esa otra manera de ver intrínseca dándose a través tuyo, ¿no? Estas cañerías de la mente permiten que los impulsos milagrosos sucedan a través de ti. Y es el punto, es un deseo. Que el deseo es motor y a la vez es vía, es motor y vía de descubrimiento y de todo. Pensaba ahora qué bien se siente no hacer nada. Mm. En el sentido, ¿no?, de que cuando hay un silencio, ¿no?, y estamos en un directo, ¿no?, rápidamente la mente quiere traer algo, ¿no? Y, pero cuando te paras a sentir y a notar, ¿no?, notas que se siente bien, ¿no?, el silencio. Fíjate que hablando de esto, ¿no? Que justamente las dos lecciones, la primera ya la he comentado, ¿no? Que era permítanme reconocer dónde está el problema para que pueda ser resuelto, ¿no? Pero la que venía después es permítaseme reconocer que mis problemas ya están resueltos. O sea, eso es lo curioso. O sea, fíjate que en el instante en que yo creí que había un problema en mí, en ese mismo instante se dio la solución totalmente. Está separado. El tiempo es el truco de magia ancestral que usamos para creer que esa respuesta ya aún no ha sido dada. O sea que entre el punto de creer el problema y de darse la solución no está ligado, no está colindante. Fíjate que el problema y solución están colindantes, están juntos. Es ese punto. Pero no, o te enfocas en uno o te enfocas en el otro. Pero fíjate que cuando hayas el verdadero problema que no está ahí afuera, sino está en tu forma de verte, desde donde te ves, en ese mismo instante se te está dando la solución. En ese mismo instante, en ese mismo lugar, en ese mismo espacio. Y por eso que no hay necesidad de hacer nada ahí afuera para eso. Por eso siente también ese momento de parar, hacer silencio, observar, esperar y no juzgar. El curso esto le llama el verdadero perdón. El verdadero perdón observa, espera y no juzga. El ego no observa, juzga y no espera nada y dictamina, condena, dispara. Sí, sí. Y en eso reside ese corregir, ¿no? Segundo que decíamos, que empezar a darse cuenta, ¿no?, de que el problema y la solución están juntos, ¿no? Que si soy yo el que siente esa emoción, que si soy yo el que siente o percibe ese conflicto, ¿no?, que si soy yo y quiero corregirlo ahí fuera, estoy completamente perdido, porque como tú bien dices, ¿no?, donde está el problema está la solución, ¿no? Y si yo lo estoy sintiendo, la solución tiene que estar en mí. Y me resuena mucho y he pensado más de una vez en eso que dice el curso, ¿no? Y lo veo muy, muy verdad, ¿no? O sea, donde está el problema está la solución, ¿no? O sea, Dios puso la solución donde, de alguna manera, ¿no?, creamos el problema, ¿no?, para que lo viéramos, ¿no? Totalmente, totalmente. Estamos Fíjate que empeñados en la buscar. misma, seguimos empeñando en tener la razón, a nuestra manera, ¿eh? Pero sí, sí, porque hay una razón mayor, que es la razón de ser, que no puede dejar de ser. Esa es la respuesta, ¿no? Fíjate, y nosotros no la vamos a buscar ahí porque no queremos hallarla, porque nos da miedo. Y sobre todo para mí, en mi caso, ¿no? Yo veo el miedo a errar, porque o sea, lo que he visto muchas veces en mí, con esa perfección falsa, ¿no? Con ese intento de corregir a los demás o al mundo, he visto una idea de ser erróneo en mí. O sea,
la he visto muy de fondo hay una idea de ser erróneo, de ser indigno de amor, ¿no? Y eso aparenta que tú, a través de los demás o a través de lo externo, lo puedas corregir. Pero claro, esos son como indicativos, ¿no? Son como espejos indicativos que te marcan error, error, y lo ves. O sea, porque no hay separación. Cuando tú te estás engañando, tu sentir te lo marca. El otro te lo indica, pero tu sentir te lo marca. Tu sentir si estás en conflicto o estás ofendido o te sientes atacado o te das cuenta que estás intentando corregir al otro y te sientes tenso o incluso el otro se siente ofendido, te das cuenta de que esta no es la manera. Entonces puedes revertir, elegir de nuevo y hacerte a un lado. O sea, enfrentar esa personalidad, esa forma de ver esos pensamientos y decir, bueno, tiene que haber otra manera y desear esa otra manera hasta que se nos muestre con resultados la verdadera respuesta. Y fíjate la palabra respuesta. Res en catalán es nada. La respuesta no está nada puesta en donde la buscas. Si no, ya la habrías encontrado. Si no, ya te habrías descansado. Ya te habrías dejado en paz. Si no, ya estarías siendo y ejercitando esa felicidad. Ya lo estarías haciendo. Si no, es que no. O sea, nosotros encontramos el ego es un crack y nosotros somos también unos cracks en procrastinarnos, ¿no? En el sentido de que el ego te busca soluciones a problemas, pero tal como hayas la solución a un problema, te pone otro y te pone otro. Y son problemas superficiales, son problemas mundanos, cuando en realidad los problemas mundanos representan un problema que está dentro de ti, una confusión, una identificación con haberte creído algo que no es cierto y a partir de ahí salen todos los problemas del mundo, como si fueran gremlins. Y hasta que no hayas la verdadera causa, los gremlins seguirán saliendo ahí en forma de proyección, en Claro. forma de proyección. Ahora me venía los gremlins, no recuerdo si lo has dicho tú antes exactamente así, pero se reproducían con el agua. Se reproducían con el agua, sí. Entonces, cuando tú a los gremlins, ¿no? le tiras tus emociones, Tal ¿no? cual, Le tal tiras cual. la rabia, ¿no? Le tiras la ira o la decepción, ¿no? Se reproducen, ¿no? Es un poco lo que decís. Sí, sí. O sea, ves más proyección ahí afuera. En cambio, cuando asumes y corriges de verdad, dejas de proyectar y extiendes ese otro propósito natural, verdadero, que es esa extensión de amor. Si tú eres hijo del amor, eres una extensión del amor, extenderás ese amor. Y eso es lo que realmente yo creo que a través tú de Work, ¿no? Que es tu herramienta, tu forma, ¿no? Que ha llevado tu vida, a través de ese cuestionamiento, de ese mirar, ¿no? De esas auditorías contigo mismo que tienes todos los días, ¿no? De ese entrenamiento que habla el curso también, ¿no? De una mente sin entrenar no consigue nada, que podría ser hacer referente también al cuerpo. Fíjate que un cuerpo cuando vas al gimnasio, si pretendes ponerte cachas o fuerte en 2 días, no lo vas a hacer. Necesitas de un tiempo, de una dedicación, de un propósito firme y sobre todo de amabilidad, en el sentido de estar claro y con paciencia ir ahí habitando, ejercitando los músculos todos los días, pues en la mente sucede igual. Hay músculos que no sabemos ni que tenemos. Son los músculos del amor y llevan impulsos milagrosos, están ahí para ser usados, están ahí para ser usados, tocados y extendidos. Y parece que eso nos dé miedo muchas veces porque no conocemos, no reconocemos esos impulsos milagrosos que están ahí. Ujú. Sí, me gustaría hablar un poco ahora de las emociones, en cuanto a que, bueno, con las emociones te puedes pelear, ¿no? Las puedes rechazar, te pueden dar miedo, ¿no? Pero las emociones, si las utilizas bien, son un auténtico privilegio, ¿no? En el sentido de, si lo haces de una manera consciente y tú sigues el rastro de las emociones, te van a llevar a ver lo que necesitas ver. O sea, si tú sigues el rastro de tu miedo, si sigues el rastro de tu rabia, de una manera consciente, a donde te va a llevar es a ver de dónde viene. Y las emociones siempre dejan un rastro y te va a llevar a ver de dónde viene realmente. ¿Qué me está causando realmente el miedo? ¿Qué me está causando realmente la rabia? Y ahí es donde puedo empezar a darme cuenta, de nuevo, de que no es esa persona, de que no es esa situación,
de que sí, no es eso que temo que va a llegar, ¿no? O sea, sino darme cuenta de dónde viene realmente ese miedo, y no es algo esotérico. Cuando tú lo miras bien, no es algo esotérico, no es algo... No, cuando tú lo miras bien te das cuenta que viene de un pensamiento tuyo, una creencia tuya, ¿no? Y ahí es donde realmente uno empieza a tocar su libertad, ¿no? Porque descubres realmente de dónde viene, ¿no? Es estar corrigiendo fuera en vez de mirar dentro, ¿no? Y corregir dentro. Tal cual, tal cual. Me recordaba justamente a la lección 5 del curso, ¿no? Que dice que nunca estoy disgustado por la razón que creo. Y parece arrogante incluso que te diga así, ¿no? Que Jesús a través del curso nos diga esa frase, ¿no? Nunca, pero no la da ahí como una puntada, simplemente la deja ahí para que sea testiguada. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Y dice nunca, no te dice a veces, no, nunca. Y eso me ha pasado a mí en mi vida, ¿no? Ha habido momentos que he creído que estaba enfadado, que no digo que esté mal estar enfadado, ¿eh? Todos nos enfadamos, todos tenemos nuestros momentos y nuestras razones ocultas y no tan ocultas, ¿no? Pero fíjate que en el momento en que dejan de ser ocultas y te prestas a mirarlas, te das cuenta que las primeras razones que salían de las que creías que estabas enfadado no eran. Y encuentras más profundas. Pero cuando te piensas que es aquella, después te das cuenta que si miras más adentro tampoco era aquella. Más profundo, más profundo. Y entonces te das cuenta que todas ese enfado, ¿no? Me ayudaba a donar, ¿no? A dar todo ese conjunto de interpretaciones que parecían llevarme sin sentido. ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentro el sentido, hasta que siento al ido, al abandonado, al Hijo de Dios, a este que está aquí de fondo, ¿no? De trasfondo, ¿no? Y eso para mí es muy bello, ¿no? Tal como tú decías, las emociones pueden ser usadas como indicadores y además, si tú las sigues, tiras del hilo de la emoción, vas a encontrar toda la correlación con el pensamiento, con el credencial, con los juicios, prejuicios, con las expectativas, con las opiniones del mundo y de ti mismo, porque no están separadas. O sea, lo que tú opinas de ti está reflejándose en el mundo. Es así de crudo, de simple y de directo, ¿no? Y muchas veces no lo vemos así, no lo contemplamos así porque no nos atrevemos a mirarnos. Hay un miedo a mirar dentro, a sentir dentro, a ver qué apoya este sentir en el pensamiento. Tenemos ese miedo. Y Sí. Y, y es una pasada como, conforme vas entrando dentro, ¿no? Eso que tú explicabas, de seguir el rastro del enfado, por ejemplo, ¿no? Y vas encontrando cada vez como razones más fidedignas, ¿no? O sea, más... que tienen como un sentido más verdadero, por así decirlo. Más fidedigno, quizás estaría bien dicho. Lo que suele suceder es que el enfado se va cayendo. O sea, ese enfado empieza a caerse en ti. Y no necesitas una respuesta diferente, no necesitas, ¿no? Si es que alguien te está dando una respuesta, no necesitas una respuesta diferente, no necesitas que nada cambie, no, es simplemente darte cuenta, o sea, darte cuenta de dónde realmente viene tu enfado, porque es la confusión, ¿no? O sea, la confusión es la que crea el enfado, el yo creer que es esa persona, ¿no? que me ha tratado mal, la que me crea mi enfado, hace que yo no pueda no estar enfadado, me condena a estar enfadado, ¿no? Hasta que miro dentro de mí y me doy cuenta de razones que tocan más la verdad, ¿no? Que son más reales. Y ahí el enfado se empieza a caer, ahí empiezo a dejar de estar condenado y poder estar en paz a pesar de que la persona diga lo que diga, ¿no? Y, y sí, ese es un camino muy, muy liberador. tal cual, tal cual. A pesar de la que pueda estar cayendo ahí afuera, ¿no? Eso sí. ¿Perdona? Que digo, a pesar de la que pueda estar cayendo ahí fuera, tú puedes dejar de mirar. Exacto, exacto, sí, 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 sí. Eso es real. Además es así. Cuando la mentira, por decirlo así, ¿no? Por decirlo así como sistema de pensamiento del ego,
es confrontado de frente, si lo cuestionas de frente, bien mirado de frente, es la única manera de que se caiga. Es la única manera, porque la razón o la potestad se la das tú, se la has confiado tú. En el momento que se la quites, claro que se va a rebotar ese sistema de pensamiento. Está habituado en ti, todos lo tenemos habituados, pero en el momento que nos afincamos en esta nueva manera de ver, te das cuenta de los resultados sentidos. Cuando tú estás en lo cierto, tu cuerpo también lo denota, tu cuerpo lo denota, la emoción lo denota, tú lo sientes, o sea, sabes cuando realmente te estás engañando, sabes cuando realmente hay un acierto en ti y sabes de dónde proviene una voz, qué resultados te da una voz y qué resultados te da la otra. Y eso es cierto. Si tú tienes un asesor en el mundo que sabes que no puedes confiar en él, en el momento en que lo cuestionas y sabes bien de fondo, tú ya sabes que no puedes confiar en él porque te falla. Y si no es un asesor que acierte, que te inspire confianza, porque vas a seguir depositando esa confianza en ese asesor, en esa voz, ¿no? Porque fíjate que la voz del ego promete cosas, pero nunca termina por saciarse. Nunca tiene suficiente. Siempre quiere más del mundo, de los demás, de que haya cambio afuera y que se conserve esa mentalidad sesgada o mermada ahí dentro, ¿no? Esa perspectiva limitada, ¿no? O obcecada que tú decías antes, ¿no? Cuando en realidad se nos está invitando constantemente a abrir la perspectiva, abrir el pensamiento, abrir la experiencia, abrir la emoción a contextos que nos parecían impensables o pueden ser increíbles muchas veces, pero increíbles de una manera muy sentida, muy de adentro, muy que te va a llevar a lo natural de ti, no a nada espectacular, sino entre medio del ordinario, entre medio de un enfado, tienes un momento de cordura y por un instante cuestionas la razón que tú creías tener con tu pareja, con, con tu amigo, con tu compañero de trabajo, con quien sea. Y en ese mismo instante, aunque pareciera impensable e increíble, comienzas a sentir esos, esa textura de descanso, de paz, de apertura de corazón y dices, wow. Y es eso lo que realmente cambia la realidad de nuestras vidas, la que realmente nos muestra el camino. Es eso, los resultados, ¿no? De tu sentir, de lo que tú sientes, ¿no? De la emoción que estás sintiendo y de cómo se ha corregido esa percepción, ¿no? Esa interpretación en tu mente, ¿no? Ese es el milagro. Sí, y es una cosa, como decías antes, a entrenar continuamente. Porque es un impulso muy automático, ¿no? El de corregir fuera. Y es algo así como si esa voz de la que hablas, ¿no? O sea, el ego, ¿no? Rápidamente pusiera un velo, ¿no? Y vuelves a corregir fuera, ¿vale? Y entonces hay un momento donde si tú haces un trabajo interno, pues te lo puedes quitar y darte cuenta de que, ostras, otra vez estoy corrigiendo fuera, pero es que al día siguiente te lo vuelve a poner, ¿no? Y entonces te lo tienes que volver a quitar, ¿no? Entonces es necesario un continuo entrenamiento para que cada vez te puedas dar antes cuenta de que lo tienes puesto, ¿no? O sea, de que lo tienes puesto para eh, la mayor parte de las veces, si puedes, quitártelo antes de que ya te la juegue, ¿no? Entonces es necesario un mirarse, ¿no? O sea, mirar, para que cada vez se te lleve menos y te engañe menos. Qué buenísimo esto que compartes ahora, ¿no? Porque muchas veces creemos que estamos teniendo o sabiendo que es el amor, ¿no? O creyendo que tenemos una mirada amorosa y muchas veces es una mirada necesitada, es una mirada apegada. Hay una sensación de insuficiencia que no ha sido saciada y miramos desde esa mirada y vemos todo desde esa mirada y sentimos todo desde esa mirada. Y eso le decimos que es amor y no es así. O sea, en cuanto acontecemos a lo que tú dices, ¿no? Una verdadera humildad de decir que siempre me estoy dando cuenta que estoy interpretándolo todo, que ya está automatizado, puedo tener más amabilidad, ¿no? Y más apertura y disposición
a poder perdonar cada vez que tendré que apartar el velo, porque sé que siempre estoy viendo desde el velo y que por instantes, y el curso le llama instantes santos, son instantes en que te quedas sin ese juicio. Y a partir de ahí tienes un instante, ves, sientes y dices, wow, hay otra manera. Y eso es lo que te va dando ese jugo, ¿no? Ese deleite para seguir honrando esa manera, ¿no? Para seguir deseando esta nueva manera y no anteponer tu antigua manera como lo hacías antes o enterrarte en la antigua manera de ver, ¿no? De juzgar a la mínima que pasa algo, juzgar, prejuzgar, atacar, defenderte. Y a mí me sigue pasando. Veo a veces esa ofensa en mi mente, pero a veces no ataco, a veces me veo atacando. Y lo importante es darme cuenta de esto, de que en todo ataque, ya sea yo quien lo cursa o yo quien me vea afectado o lo que sea, es miedo de por medio. No es lo mismo creer que hay miedo de por medio que el ataque es poder. Porque entonces tú cuando ves un ataque te haces pequeño, te contraes y antes de que te llegue el golpe, golpeas tú. Pero si te das cuenta que es miedo, te das cuenta que aquella arrogancia que parece venir en forma de ataque, de insulto, de un comportamiento tal, es una petición de ayuda que tú te estás dando, te estás haciendo a ti, para que cambies tu manera de ver, no para que te quedes allí y te den los golpes, sino para que pongas la otra mejilla en el sentido de que puedas saber que hay una corrección en ti que está disponible. La persona, si está haciendo, yo qué sé, lo que sea, te está pegando a alguien, evidentemente no vas a ponerte ahí a que te pegue a ti también, ¿no? Haz lo que tengas que hacer en el mundo, ¿no? Pero que tú puedas corregir y no juzgar porque es un asesino, porque simplemente no juzgarlo, simplemente está en pleno olvido de sí mismo, está sufriendo y piensa o cree que esta es la manera de sacarse de ese sufrimiento. Cuando yo me he dado cuenta en mi vida que no. Queremos salir del ataque atacando, queremos salir del enfado enfadándonos, queremos salir de la rabia enrabiándonos más. Y yo me he dado cuenta, queremos salir de la exigencia exigiéndonos más. Y ese no es el sentido. Eso es un sinsentido para mí. Eso es lo que me doy cuenta, lo que voy cada día dándonos más cuenta, ¿no? Hay que cambiar la mirada. Y eso es un deseo que no es una obligación. Tiene que nacer de uno. Ese deseo tiene que ir creciendo hasta que nos demos cuenta que es nuestra naturaleza. Que nuestra naturaleza es, o sea, ser una extensión de esa paz y de ese amor, ¿no? Que es intrínseco a nosotros, que está intacto, que está impecable, que nada de lo que parece que hemos hecho en este mundo lo ha tocado en lo más mínimo a lo que realmente somos. Ese es el medio y el fin, ¿no? Es como, es el propósito, ¿no? Darnos cuenta de que lo que realmente somos no ha sido tocado por nada de este mundo, ni por nada que hemos creído, ni nada que hemos soñado, ni que nos hemos imaginado. Esta película sigue estando impoluto, ahí, de fondo, cuando nos atrevemos a cruzar esa capa de pensamiento, ¿no? Esa, de creencias, ¿no? Y de juicios y prejuicios, ¿no? Que sostenemos, ¿no? Sí, cuando hablabas de la mirada, yo estaba pensando precisamente que la mirada lo es todo, ¿no? O sea, el cómo yo, la mirada que yo tengo, ¿no? Del mundo, de cómo son las cosas, de pues, lo que yo veo, ¿no? O sea, yo me relaciono con lo que yo veo y cómo yo lo veo, ¿no? Y me relaciono desde Ujú. ahí. Entonces, claro, si yo tengo una mirada de que el mundo es peligroso, ¿no? De que el mundo es jodido, ¿no? De que el mundo me confronta, ¿no? De que el mundo eh, es como que no me da suficiente, ¿no? De que o sea, volvemos al corregir, ¿no? Si intento corregir eso fuera, de nuevo me voy a estar pegando hostias todo el rato. En cambio mira tu mirada, ¿no? O sea, mira tu mirada, mira lo que tú estás percibiendo, ¿no? Antes que hablábamos de la percepción y a ver qué pasa. Mm. A ver qué pasa, a ver qué cambio hay, ¿no? Cuando miras tu mirada cuando corriges dentro,
en vez de corregir fuera, ¿no? Porque es que es inevitable, o sea, tú te relacionas con tu mirada, o sea, con lo que tú ves. Eres acorde, totalmente coherente con la mirada desde la cual te miras. Eso es así. O sea, si te miras desde el miedo, todo te va a parecer hostil. El mundo te va a parecer hostil, te vas a mantener en tensión, vas a sentir presión con los demás, te vas a sentir atacado. Pero en cambio, si te abres la mirada del espíritu, del amor o de este maestro interno, te das cuenta de que existe otra manera, con más espacio, con más hueco entre pensamiento y pensamiento, con más espacio entre imagen e imagen que ves en este mundo. Como si mm, desencriptaras la película, ¿no? Y te das cuenta que son todo como un post de imágenes que se van correlacionando, ¿no? A través y van formando como, no sé si te acuerdas antes las libretas antiguamente, que hacían como dibujitos, ¿no? Ibas haciendo dibujitos, se iba moviendo y tú hacías así y veías que ahí había un movimiento, ¿no? Sí, sí, Ese sí. movimiento, cada imagen que tú das crédito en tu mente, va haciendo una correlación que al final se convierte en una película, que es la que vemos, que es una interpretación ya. O sea, lo que estamos viendo, el curso también te dice en la visión 7 que solo veo pasado. O sea, lo que estamos viendo es ¿Perdona? pasado. Solo veo pasado. Ah, Claro, o sea, estamos viendo constantemente una interpretación que está necesitada de corrección, porque si no estaríamos en paz. Pero cuando nos molestan las cosas o queremos que algo sea mejor o intentamos cambiar, estamos viendo el pasado. Porque cuando el pasado no es malo, no es malo, es una idea, pero yo le digo al pasado el pan sado, o sea, es un pan sado, o sea, porque cuando tú no tienes miedo a mirarte desde este instante, desde lo que realmente eres, sufres las consecuencias, sufres el resultado. Y el pasado no es malo, o sea, el tiempo no es malo, puede ser usado a favor y tiene que ser usado a favor. O sea, por eso lo que decías antes, ¿no? De que las situaciones, tanto el tiempo como el cuerpo, como la conciencia, como la mirada, todo puede ser usado a nuestro favor. Y esa es la invitación que se nos presta. El curso hace mucho énfasis en este punto, ¿no? De cambia la mirada, cambia de asesor, cambia el foco y desde allí donde mires vas a sentir. También te dice que a través del contraste vas a aprender hasta que estés tan prendado de lo que has aprendido que ya no haya duda de que eres amor, o sea, de que eres eso, de que no eres nada más que eso, que amor. Y ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. Nosotros nos hemos quedado tan prendados del miedo y de la culpa que ahora parece que vayamos así. Y ahora estamos haciendo la reversión de esto, ¿no? Una inversión de pensamiento total. Estamos aprendiendo en vez de olvidar, a recordar, en vez de vivir en conflicto, a dejarnos en paz, en vez de ver desde lo personal, a ver una mirada que va más allá de lo personal, una voluntad que está congeniando todo lo que estamos viendo y que puede ponerse a nuestro favor en este mismo instante, si así lo decidimos. mm. Volví a conectar ahora con la palabra humildad. Y en el sentido, ¿no? de lo que elegimos, ¿no? Si elegimos tener razón o elegimos estar en paz, ¿no? Y permitir que ese ego se caiga, ¿no? Y se siente muy bien. Uh-huh. Se siente Tiene que muy ser bien constante. ese permiso. Tenemos que darnos el permiso de constatar esto que tú dices. Para mí es la simpleza de la salvación, reside en esto. Darnos el permiso de constatar esto que tú dices, ¿no? Entrar, de deshacer ese miedo, de no tener miedo a mirar el miedo, ¿no? Esa consigna, ¿no? Que parece perseguirnos y perpetuarse en el tiempo, ¿no? Tenemos miedo y tenemos miedo de mirar a miedo. Y el miedo sigue perpetuándose, ¿no? Al igual que la culpa y la prima gemela de la culpa, que es el castigo, ¿no? Y hasta que al final la enfrentamos.
hay una frase curiosa, ¿no? Que justamente a veces, en principio, pues pequé, ¿no? Entre comillas, de creérmela. Que a veces valdría la pena no ser tan consciente de las cosas, ¿no? Pero claro, qué bueno cuando tú te das cuenta de que si no eres consciente de la mirada que mira las cosas, van a ser esclavo de las cosas y te vas a creer que eres una cosa y vas a sufrir esa cosa y al final te vas a sentirte acosado porque es así, es tan directo, tan coherente como esto. Sí, sí, no deja, realmente, cuando uno está de acuerdo, no deja lugar a la duda. Otra cosa es cuando, ¿no? te Mm, entras en esa confusión, ¿no? mm. Pero cuando estás cuerdo no hay lugar a la duda. Tenemos que hacernos una infusión con la duda, ¿eh? Cuando haya confusión, tenemos que hacer una infusión con la duda. Tenemos que fusionarnos de tal manera con la duda que al final no quede duda. No quede duda. Es curioso, ¿no? Porque al final también con la duda muchas veces para mí es como, es la oportunidad de facilitarme certeza, ¿no? Para mí la duda es eso, ¿no? Es como, hay un dedo que parece que a veces duda, dado, ¿no? Es como un dado, ¿no? Tiras un dado, ¿no? Tiras, ¿me ha tocado o no me ha tocado? Sí, no, no. Si te das cuenta que has tirado el dado, date cuenta quién ha tirado el dado, te ha tocado, porque siempre estás tirando tú el dado. A veces parece que lo tiren nosotros, a veces parece que sea la vida, ahora tengo suerte, a veces no. Pero esa duda es, ¿no? Te está tocando siempre la oportunidad de que recuerdes quién eres, siempre, siempre. Pero incluso en esto, en medio de un enfado, en medio de un conflicto, en medio de un ataque, en medio de lo que sea, en medio de esta tristeza, con el tiempo que llevo yo sintiendo y abriéndome a sentir y mirando, sí, sí, entiende esto. Te está tocando la oportunidad de que recuerdes quién eres. Ahora, es ese punto, ese punto. No, no, yo no quiero tener razón, yo no, no. Yo ya sé quién soy, vale, vale, pues adelante, ¿eh? Dice que adelante con lo tuyo. Sí, sí, el tema es que nadie te lo va a prohibir. Eso es, eso es, eso es. Ahora, también lo vas a experimentar. Tal cual, tal cual. Al final es eso, no, no hay más, no hay más. Pues bueno, Muy bien, Fernando, un placer enorme. Sí, si te parece bien lo dejamos aquí. No tengo yo ni sí, idea de a qué botón le tengo que dar, ni... o sea, ahora no sé lo que tengo que hacer, pero voy a probar, ¿sabes? A, perfecto, a ver, perfecto. a ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno, Y Javi, gracias, gracias de verdad por ese regalo que nos hemos prestado. Y nada, y gracias a todos los que han estado aquí. Y, y eso, yo siento también que ya es el momento, que por hoy está bien. sí, y porque sea el primero de muchos, y iremos viendo por dónde lo hacemos, pero sí, porque esto sea un inicio. Que así sea. Así que te mando un Venga, abrazo. un abrazo grande. Chao. Chao. Aquí no es. Vale. Sí, es que creo que solo tengo la opción de finalizar. Estoy mirando si hay algo de grabar o algo así, pero A ver si después de finalizar te dice que igual hay opción de quedar con el vídeo, no lo sé. No lo sé. vale, porque no hay otra cosa. O sea, puedo, por ejemplo, puedo enviar el enlace para que alguien se conecte, variar varias cosas de la cámara, el micro, esto no sé qué es. Ah, no, esto es para hacer como un selfie, o sea, como que se cambie la cámara. Esto tampoco sé qué es. Bueno, el caso es que no, creo que no. Pues será Podría finalizar. finalizar. Uy, lo he puesto. A ver. No sé qué he hecho. Pero bueno,
Qué bueno. Le doy a, Todo verde. Todo verde. le doy a finalizar y a ver qué pasa, ¿vale? Venga, Perfecto, perfecto. cuídate. Chao, Chao. chao. Chao.